Buenas tardes, nuevamente un programa más de la hora, pero obviamente un martes más en esta sección de psicología y acompañado como siempre de mi doctora preferida, la doctora Ireri. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora. Hola, precioso, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que les pasa a todos, hombres y mujeres, tal vez a los niños también les pueda suceder. Lleva por nombre alopecia nerviosa. Muchos sabrán qué significa alopecia, muchos no entenderán el término y por eso estamos con la doctora para que nos platique qué es la alopecia nerviosa, doctor. Claro que sí, la alopecia es la caída del cabello. Específicamente la alopecia nerviosa se distingue de la alopecia areata. Hay que saber que la alopecia areata es congénita, es aquella alopecia que tienes por herencia a lo mejor de los abuelos, de los papás, y es por cierto tiempo, es decir, la caída del cabello se da durante, no sé, 3, 4 años, poco a poco se va haciendo más delgadito el pelo, la raíz se va haciendo más delgada a lo mejor. En cambio, con la alopecia nerviosa no ocurre eso. En la alopecia nerviosa, de 8 a 10 días se te puede caer el cabello o partes del cabello. En el caso de las mujeres, a veces incluso partes de las cejas, de las pestañas. Algunos se hacen incluso hasta como circulitos, pareciera que estuvieran bien delimitados los circulitos en ciertas partes de la cabeza, incluso en los genitales también. En el caso de los hombres, a veces se ve mucho más todavía, porque se ve en ciertas partes de la barba, aquellas personas que tienen barba. Entonces sí es bastante vistoso más que nada los síntomas que genera este tipo de alopecia, de la caída del cabello. También es importante que sepan que es temporal, solamente es durante los procesos que la persona está pasando mucho estrés, demasiado estrés, o a lo mejor hay situaciones que se le están saliendo de las manos y situaciones que no puede controlar, y entonces eso la hace que la persona se ponga ansiosa, incluso se ponga depresiva o se ponga demasiado nerviosa. Por eso es alopecia nerviosa. Se da durante ciertos factores o ciertos momentos de la vida. Nada tiene que ver con la famosa calvicie que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué tan común es la alopecia en la gente y en quiénes se presenta más? ¿También en los niños se puede presentar? Claro que sí. Fíjate que de tan común no es. Sucede que será como un 40% de la población. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, cuando está enfermo emocionalmente, empieza a somatizar, empieza a buscar maneras de llamar tu atención. Y esto es solamente un síntoma de qué, de que hay algo que trabajar dentro de la mente. A lo mejor ese estrés nada más es la gotita que derramó el vaso de muchas cosas que ya traías cargando, y entonces el cuerpo empieza a somatizar, es decir, empieza a sacar mediante el cuerpo todas esas emociones que no puede digerir. Muchas personas se les cae el pelo y tienen la alopecia nerviosa. Otras personas no tienen eso, pero tienen psoriasis o tienen a lo mejor escoriaciones en ciertas partes de la piel. Otras personas se les puede llegar entonces a lo mejor a hacer algún trastorno en el estómago o alguna situación de ese tipo. Sin embargo, todas las personas tienen o tienden a somatizar de maneras distintas, de maneras diversas, ¿no? No es como un factor como igual para todos, se les da, depende las circunstancias que estén viviendo y también cómo empieza a somatizar el cuerpo de la persona. En los niños sí se da, y se da bastante común en los niños, por desgracia. Los niños no saben hablar, ellos hablan mediante sus conductas, y si ellos se guardan muchas cosas y no les enseñamos nosotros a tener una buena educación emocional, una buena comunicación también en familia, pues ellos empiezan a somatizar físicamente y entonces empieza la caída del cabello en ciertas partes. Esto se añade también a que les hacen bullying, burla, porque a lo mejor se ven raros, se ven extraños, y eso, lejos de ayudarlos más, los va deteriorando más emocionalmente, los hace más inseguros todavía. ¿Podría ser que llegara la persona a quedarse sin cabello en los 10, 11 días? O sea, contamos con tanto cabello en nuestra cabeza que definitivamente podría ocurrir esto. Fíjate que hay casos severos en los que sí, ha llegado a pasar, nada más quedan como, le llaman como mogotitos, ¿no? Como pedacitos de cabello nada más en ciertas partes, porque es el estrés exagerado al que están sometidos ese tipo de personas. Pero hay algo bueno de todo esto, porque si ustedes se están dando cuenta que el pelo se les está cayendo más, o que se les están haciendo estos circulitos de falta de pelo en ciertas partes de la barba, o incluso del área del cuero cabelludo, entonces vayan a un psicólogo, vayan a un terapeuta, porque en ese momento ustedes pueden detener ese proceso. No es físico, entiéndanlo bien. Se pueden poner miles de cremas, pero no van a hacer nada porque viene desde adentro. Mientras ustedes sigan con el mismo nivel de estrés, con el mismo nivel de ansiedad, no va a volver a brotar ese pelo. Pero recuerden, es temporal. Si ustedes logran controlar ese estrés, si logran controlar esas situaciones que se están saliendo de sus manos, entonces, ¿qué creen? Solito va a empezar a brotar el pelo. Entonces, por favor, si algo así les está pasando a un familiar o que ustedes sepan algo,
dejen de buscar curas mágicas, dejen de embadurnarse tantas cosas y busquen ayuda terapéutica. Eso es lo básico. Y es aún peor porque empezamos a ver que el cabello se nos cae y que no le o sea, queremos ir con médicos y no hay un caso que te lo pueda resolver, ni hay medicamentos tal vez que te lo puedan resolver y el cabello se sigue cayendo, causa mucho más estrés, causa mucho más depresión, te causa la baja autoestima que de por sí tal vez ya traías arrastrando, ¿no? Exactamente. Cuando ustedes ven que por más remedios que ustedes están poniendo, no brota el pelo o no brotan ciertas áreas de cabello, bueno, como bien dice Paquito, lo que pasa es que entonces, lejos de ayudarte en la autoestima, empiezas a decrecer más y empiezan entonces a meterse muchas cosas en la cabeza. Recuerden, primero se enferma la mente, luego se enferma el cuerpo. Si ustedes no ayudan desde adentro a su cuerpo, entonces difícilmente van a poder encontrar una cura. Eso solo les está diciendo necesitan ayuda. Dejen de buscar fármacos. Fíjense que con el tratamiento es recomendable igual que se les pongan vitaminas, porque eso igual puede ayudar en algún momento. Sin embargo, no es la panacea. Necesitan forzosamente un tratamiento psicológico. Pues ahí está este tema que es la alopecia nerviosa. Seguramente quizá haya alguien en casa que le haya parecido. Yo conozco a 2 o 3 personas que tienen este problema o que tuvieron este problema en algún momento y que sí a través de cuestiones o tratamientos psicológicos han podido ayudarse. Algunos no lo tomaron, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas, pues parece ser que se les calmó, pero no quiere decir que sea curable. En cualquier momento puede regresar porque el estrés ahí sigue, ¿no, doctora? Así es, cuando no sabes qué es lo que está causando cierto problema, puede ser que durante los momentos estresantes vuelvan a padecer de esa situación. Por eso es necesario que tengan estrategias para poder enfrentarse a eso cada vez que se presente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y por habernos orientado más con este problema que es la alopecia nerviosa. Y a ustedes, por favor, los invitamos a que se queden con nosotros todavía. Hay mucho más que ver allá en el estudio. Mientras tanto, no se despeguen porque el próximo martes también vamos a tener pues temas importantes que tocar, como siempre, con la doctora Irari. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.